porque se dice que son más de mala luz. Muy buenas tardes. Estamos ya casi listos para empezar nuestro webinario con Ignacio López de RDS de Nicaragua. Muy buenas tardes. Estamos ya casi listos para empezar nuestro webinario con Ignacio López de RDS de Nicaragua. Ah, Bueno, tengan muy buenas tardes. Yo soy Xiomara Rodríguez y soy la coordinadora regional del proyecto Centroamérica Diversa. Este proyecto está siendo ejecutado en 5 países de Centroamérica: en Guatemala con nuestro socio Lambda, en Honduras a través de nuestras socias que pertenecen al colectivo Unidad Color Rosa, en El Salvador a través de nuestras socias de Áspida Arcoíris Trans, en Nicaragua a través de la Red para el Desarrollo Sostenible RDS, que son con quienes vamos a tener ahora este conversatorio, y en Costa Rica a través de nuestra socia Temulavi. También este proyecto desarrolla algunas acciones en Italia a través de Terranova, que es el socio principal de este proyecto, y nuestro otro socio italiano, que es Archigay. El objetivo de este proyecto es contribuir a mejorar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los países centroamericanos para las personas de la comunidad LGBTI que están siendo fuertemente amenazadas o discriminadas. Los resultados que queremos obtener a través de este proyecto son que queremos crear capacidades para la gestión de crisis en el caso de los defensores de derechos humanos. También queremos fortalecer las capacidades institucionales de las organizaciones LGBTI de los países que les he mencionado, y queremos impulsar acciones para el fortalecimiento de capacidades de las instituciones de los diversos estados donde vamos a estar trabajando, donde ya estamos trabajando, que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos de las personas LGBTI. También queremos reforzar la labor de defensoría de los derechos humanos de las personas a través de documentar las violaciones y mejorar la información que ellas generan.
Como ustedes saben, en el marco del mes de mayo, el día 17 para ser precisa, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. Es en este marco que nosotros ahora vamos a tener una charla con José Ignacio López, quien es de RDS en Nicaragua, y vamos a hablar ahora sobre las expresiones de violencia hacia las personas LGBTIQ en Nicaragua. Ignacio, a ver, cuéntanos cómo está la situación de Nicaragua en relación al respeto o irrespeto de los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Adelante, Ignacio. Bien, muchas gracias, Xiomara, y al proyecto Centroamérica Diversa por la invitación. La oportunidad es importante precisamente para compartir el cómo estamos viviendo, enfrentando la diversidad de situaciones de violencia a las personas LGBTIQ en Nicaragua. Si hablamos sobre el concepto de violencia y ponemos en Google y comenzamos a buscar, nos van a encontrar más de 83 millones de referencias. Es decir, hay mucho que se puede decir sobre el concepto. No es el objetivo de esta charla, pero sí hay que puntualizar que la violencia, en términos generales, y para hacer bien lo más sencillo posible, podríamos decir que es como la utilización de la fuerza o del poder contra uno mismo o contra otro, de modo que esto cause algún tipo de daño físico, psicológico o privaciones de diferente tipo. El concepto mismo plantea el tema de la violencia como un tema algo complejo, porque no solamente se trata de agresiones físicas, sino de cómo se ejerce el poder. Y muchas veces en ese ejercicio, muchas prácticas de abuso, de agresiones hacia las personas LGBTIQ, debido al tipo de sociedad en la que estamos inmersos, no se toman en consideración como tales, sino que por la normalización se toman como algo que ya está establecido. Entonces no siempre es fácil identificar las expresiones de esta violencia, ¿verdad? Esa misma cantidad de referencias nos hablan de más de 11 tipos de violencia, y en el país, en Nicaragua, nos encontramos inmersos en una situación bien compleja histórica. En el año 1526, si mal no recuerdo, se tienen registros históricos en la antigua ciudad de León Viejo, los registros históricos de la primera persona que fue acusada por sodomía y como sentencia fue quemado vivo en la hoguera en tiempos de la colonia, ¿verdad? Él era Andrés Caballero y que era uno de los cercanos aliados políticos de Pedro Arias Dávila cuando gobernaba desde esa ciudad, ¿verdad? En este territorio. Entonces vemos que ese discurso religioso desde entonces, pero también se ha venido transformando con otros discursos que se han venido posicionando en la sociedad nicaragüense, ¿verdad? Que la hace una sociedad violenta, las crisis sociopolíticas, digamos, cotidianamente, desde hace ya buen tiempo, estamos observando discursos desde la parte oficial diariamente, ¿verdad? Que son mensajes que discriminan, promueven el sectarismo en la sociedad, y esa es la base también de las condiciones que fomentan la violencia de las cuales somos víctimas las personas LGBTIQ. Hubo un informe de afectaciones a las personas LGBTIQ en el marco de la crisis sociopolítica del 2018, y ahí sale con evidencias como el tema de la orientación sexual y la identidad de género fue utilizada con fines de desprestigio al liderazgo político, y eso obviamente se repercute en que se fortalecen las condiciones para hacernos más vulnerables ante la violencia y la discriminación en esta sociedad. Entonces surge la necesidad de poder, digamos, entender con más propiedad los diferentes aspectos de esta situación, más allá
de la recolección de todos los testimonios que son igualmente válidos, ¿verdad?, sobre las diferentes situaciones de violencia y cómo nos afecta, pero queríamos indagar sobre las dimensiones. Y precisamente el Banco Mundial y Naciones Unidas han puesto a la disposición de los países del mundo una propuesta de indicadores del nivel de inclusión de las personas LGBTIQ en los países, y esa metodología la utilizamos para identificar algunos factores que nos permitieran visibilizar este tema, el nivel de inclusión. Entonces, son 5 ejes que investigamos: el tema de educación, el tema de salud, el tema de bienestar económico, el tema de participación y el tema de seguridad personal y violencia, ¿verdad? Entonces, esas son la información ahora, aquellas anécdotas, aquellos casos de violencia que se vivió, ahora tienen un sustento, digamos, que nos permite redimensionar diferentes elementos de ese fenómeno de violencia que vivimos las personas LGBTIQ en Nicaragua. Uno de esos aspectos, obviamente, es identificar la gran variedad de tipos de violencia, el reconocerlas, ¿verdad? Encontramos entre esta gran variedad, digamos, los principales tipos de agresiones que viven las personas LGBTIQ. Encontramos que de 1,089 personas que fueron encuestadas en 43 municipios del país a finales del año pasado, el 55% ha declarado ser víctimas de agresiones verbales y psicológicas. El segundo tipo de agresiones de violencia que han vivido el 33%, es decir, 1 de cada 3 personas encuestadas dice que es violencia institucional, ¿verdad?, seguido de la violencia física y la violencia sexual. Pero bien, entonces surge la siguiente pregunta. Es decir, si estos son los diferentes tipos, ¿cómo se expresa? ¿Cuál es la frecuencia y la magnitud de cada uno de estos tipos de expresiones de violencia que viven las personas LGBTIQ en Nicaragua? ¿Cómo lo viven, verdad? Porque obviamente el fenómeno de la violencia tiene una expresión externa hacia la persona víctima, pero repercute internamente también, ¿verdad?, en la persona. No solamente físicamente. Entonces vimos que en cuanto a las agresiones verbales y psicológicas, preguntamos dónde es que suceden, ¿verdad? A estas personas que han sido víctimas les preguntamos dónde es que suceden estas agresiones, y nos respondieron casi 8 de cada 10 en la calle, ¿verdad? Y casi 3 de cada 10 en la comunidad. Pero interesante que casi 5 de cada 10 dice que en la familia. Entonces, una de las primeras conclusiones es que vemos que tanto en la calle como en la familia y en la comunidad es donde más frecuentemente se nos agrede verbalmente y psicológicamente. Y esto es preocupante porque, por un lado, se espera que en la familia y en la comunidad más cercana, ¿verdad?, es donde uno se debería de sentir más protegido. Pero en el caso de las personas LGBTIQ, esto no sucede, sino que es lo contrario, ¿verdad? Este hecho representa que el alto nivel de rechazo que existe en la sociedad nicaragüense hacia las personas LGBTIQ. Entonces, esto impacta en ese alto nivel de vulnerabilidad ante la discriminación y la violencia que vivimos de parte de la sociedad en general. Es decir, si la familia y la comunidad te maltrata, entonces en la calle y en la sociedad en general, esto es mucho más probable también que se presenten estas situaciones. Pero bien, si esto es así en estos lugares, la siguiente pregunta que se nos presentó es qué tan frecuente suceden estas agresiones. ¿Y qué encontramos? Encontramos que más de la mitad de las personas que han sufrido este tipo de agresiones dice que esto es cotidiano, que ha sido en varias ocasiones. Y casi el 9% dice que esto es todo el tiempo, ¿verdad? Eso nos da una idea
de cómo es el nivel de rechazo, nuevamente, ¿verdad? Que viven las personas LGBTIQ en su comunidad y en la familia y en la sociedad en general. Encontramos que la segunda expresión, ¿verdad?, que mucho se hizo referencia de violencia son las agresiones físicas. Volvemos a hacer las mismas preguntas. ¿En dónde es que las personas LGBTIQ en Nicaragua son más víctimas o enfrentan estas agresiones físicas? Y nuevamente encontramos que en la calle son 7 de cada 10 víctimas de agresiones físicas, pero en la familia dicen que son 4 de cada 10. En tercer lugar, se dice que 3 de cada 10 es en centros de recreación. Y si nos paramos a entender por qué sucede esto, entonces encontramos que tanto en la calle como en los centros de recreación, la gente simplemente agrede físicamente porque se escuda en la invisibilidad. Es decir, como no los conocen, no me conocen, entonces se autorizan, ¿verdad?, a ejercer una agresión física, una violencia física hacia las personas LGBTQ. Entonces, si eso es en la calle, ¿por qué en la casa, que es todo lo contrario? Y obviamente salta, ¿verdad?, en el análisis, que es en la familia, se creen con el derecho de poder aplicar medidas de corrección a las personas LGBTIQ y estas llevan o trascienden hacia incluso las agresiones físicas y, como dicen los resultados, son bastante frecuentes, ¿verdad? Esto es una de las cosas preocupantes porque refleja precisamente el trato cruel, degradante hacia las personas LGBTIQ, en tanto en la familia como en la calle, ¿verdad?, y en sus comunidades. Luego, preguntamos sobre precisamente lo relacionado a la violencia sexual. Si bien solo el 10.7% respondió, encontramos nuevamente, al preguntar en dónde ha sucedido esta violencia sexual, encontramos la misma cantidad de respuestas en la calle como en la familia, ¿verdad? Entonces, nuevamente nos preocupa cómo en los lugares donde más supuestamente protegidos y protegidas deberíamos de estar, es donde se nos da, somos más vulnerables ante este tipo de violencia, ¿verdad? Una cosa era las agresiones verbales, psicológicas, que son frecuentes, otra cosa es lo físico, y ahí hay más cercanía, pero ya en el nivel de violencia sexual es igual, ¿verdad?, la respuesta. Tanto sucede en la calle como en la familia. Esto obviamente es una alerta importante en cuanto a el nivel de vulnerabilidad, ¿verdad?, que vivimos en esta sociedad y nuevamente el nivel de rechazo. Pero bien, al indagar sobre la violencia institucional, que es el segundo tipo de violencia más frecuente que vivimos las personas LGBT en Nicaragua, recuerden que es 1 de cada 3, entonces vimos que muchas veces es muy frecuente entre estas personas la vivencia de esta violencia institucional. Entonces vimos, por ejemplo, que 1 de cada 3 personas encuestadas que se ha sentido violentada, es decir, te violentan en la calle, te violenta la familia, te violenta la comunidad, te violentan en el centro de recreación, ¿a dónde acudís? Obviamente con las instituciones, ¿verdad?, de seguridad pública, de justicia. Sin embargo, 1 de cada 3 que ha accedido menciona que no recibe un buen trato, ¿verdad?, en cuanto al acceso a estas instituciones. Encontramos que el 95% de las personas que han sido víctimas de violencia institucional mencionan que ha sido en la Policía Nacional.
Y hay una gran diferencia de más de 70 puntos con el Ministerio Público, con los juzgados, con medicina forense y apenas 1.4 con la Procuraduría de Derechos Humanos. Entonces, es decir, aquellas personas víctimas de violencia institucional mencionan en el 95% de los casos que han sido maltratadas en la Policía Nacional, ¿verdad? Que es la principal instancia. Esto reafirma uno de los resultados del 2013 de la Procuraduría de Derechos Humanos, cuando hizo una fiscalización que coloca a la Policía Nacional como la principal institución, digamos, que violenta a las personas LGBTIQ en Nicaragua. Entonces aquí se reafirma desde la vivencia de las mismas personas y no solamente de la fiscalización que se hizo institucional en aquel entonces sobre mecanismos y procedimientos establecidos. Cuando les preguntamos a la gente, por supuesto, ok, decir que la Policía Nacional, pero ¿qué tipo de trato es el que se obtiene cuando llegas a la policía buscando un tipo de servicio, ejercer la denuncia, pedir amparo, etcétera? Entonces, la mitad de las personas prácticamente dice que lo ignoran, ¿verdad? Es gay, lesbiana, entonces no le pongan atención, absolutamente la persona es ignorada en la mayoría de los casos, la mitad casi de los casos, el 49%. Luego el 35.3% dice que cuando relata los hechos que va a poner denuncia, más bien los convierten en culpables, les culpabilizan del hecho. Es que como vos sos gay, seguramente algo le dijiste, algo le hiciste, entonces está bien que te pase eso, ¿verdad? Luego también, casi en el mismo nivel, el 33.1% dice que le atienden, pero que le atienden con mucha burocracia, que hay muchas tácticas de boleo. No, que ya viene el inspector, esperarlo, que viene el otro. Entonces, la persona que está destinada a recibirle la denuncia, documentar ese hecho, prácticamente desatiende su labor fundamental cuando se trata de una persona LGBTIQ que pone la denuncia. Entre otras expresiones, otros tratos, encontramos que si llegan a poner una denuncia, también se enfrentan con amenazas o intimidación, ¿verdad? Esto hace que las personas precisamente pierdan confiabilidad con las instituciones. Se dieron casos también en el 16.4% de las situaciones que le detienen. Es decir, la persona llega a poner una denuncia y termina siendo la detenida, ¿verdad? Y finalmente encontramos que en muy pocos casos la policía les entrega copias de sus denuncias. Entonces la persona se queda sin saber exactamente cómo se va a tramitar su caso, su situación a la cual está apelando. Tenemos un caso histórico, por ejemplo, el de Eddie Ramírez en León, que en el 2011, 2012, si mal no recuerdo, él durante un año había ido a poner denuncias sobre acoso en su comunidad, el barrio Rubén Darío, famoso, en León, y un año después fue víctima, ¿verdad?, de dos primos y un hermano que lo asesinaron delante de 20 personas de día en su propio barrio, después de un año de estar poniendo denuncia ante la policía, y que en un par de estas ocasiones incluso lo dejaron detenido a él para supuestamente evitar una mayor confrontación, una escalada en la confrontación con estas personas. Y eso se repite muy a menudo, ¿verdad? En las comunidades. Pero entonces vimos de que si son estas las cosas que están sucediendo en la comunidad, en la familia, en las instituciones, entonces, ¿cómo hacemos para que realmente la gente se sienta empoderada de su derecho de ejercer la denuncia? Entonces encontramos que precisamente todo ese entorno de violencia, incluso en las instancias que deben velar por su seguridad, más bien lo que hace es lo contrario,
sus actitudes, sus reacciones, sus comportamientos, cultiva la naturalización de esta discriminación y de esta violencia, de esta realidad que nos toca estar viviendo cotidianamente. Entonces, y a eso se suma la falta de acciones, ¿verdad? En términos de política de prevención de la violencia hacia las personas LGBTIQ. Cuando llega una persona joven, un adolescente, a poner una denuncia de que se está recibiendo acoso en su barrio, tenemos una denuncia hace poco en el barrio El Edén, aquí en Managua, por ejemplo, de un adolescente, y vemos como un grupo de jóvenes se plantan frente a su casa, frente a la puerta y lo esperan cada vez que sale y le dicen un montón de cosas, le dicen que le van a hacer esto, le dicen que van a hacer el otro, incluso delante de sus familiares se pone la denuncia y la policía no asiste, ¿verdad? Entonces genera un estado de resignación, de impotencia ante todas estas circunstancias. En consecuencia, por supuesto, es que muy pocas personas quieren poner denuncia. Solamente apenas el 10.8% alguna vez ha puesto denuncia y cada vez que le sucede algo, solamente un 2% apenas ha puesto la denuncia varias veces. Entonces, en la situación en que vive Nicaragua, hay muchas organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, que debido también a la situación de crisis y las denuncias de violaciones de derechos humanos han elevado el prestigio, entonces se han convertido como en una alternativa para poner denuncias sobre los casos de violación. Sin embargo, sigue siendo muy poca la cantidad. Nosotros preguntamos sobre este hecho, ¿verdad? Y encontramos que apenas el 9.1% de las 1.089 personas que encuestamos ha ido a ejercer su derecho a la denuncia en una institución no gubernamental. Fundamentalmente se hace en el 25% de estos casos en organizaciones de mujeres. Es muy interesante, ¿verdad? Pero también cuando preguntamos sobre cómo se valora este servicio que ofrecen estas instituciones, estas organizaciones, ¿verdad?, no gubernamentales, encontramos que la opinión es positiva en su mayoría, un 58%, pero encontramos, por ejemplo, hasta un 13% donde hablan que es muy mal el trato. Efectivamente, en el 2018, por ejemplo, se pudo constatar de que cuando se iba a poner alguna denuncia de agresión, de persecución de parte de alguna institución gubernamental, en esas instituciones no tenían ni siquiera identificado la orientación sexual y la identidad de género, ¿verdad? No se hacía la división de mujeres transgénero, o gay, lesbianas, etcétera, solamente hombre o mujer. Entonces, es importante, pues esto nos da una idea de las líneas de trabajo que podemos desarrollar. Intentamos en esta ocasión también resaltar la realidad multicultural, ¿verdad? Multiétnica, pluricultural que tiene Nicaragua, y también hicimos averiguaciones en las regiones de la costa Caribe y encontramos, por supuesto, que en los pueblos indígenas, en las comunidades afrodescendientes también hay diversidad sexual, y encontramos que en el caso de las comunidades indígenas existe una figura ancestral, tradicional, que ejerce, digamos, la justicia en sus comunidades, que son los huistas, y encontramos que es muy poco, apenas el 2.3% de las personas indígenas LGBT que fueron encuestadas, las que han acudido a eso, a ese espacio de impartición de justicia en sus comunidades, y la totalidad, el 100%, dice que no ha sido atendido adecuadamente. Reflejan de que no se les reconoce su identidad, por ejemplo, son hombres o son mujeres, no existen para ellos las personas transgénero. Luego no se les trata igual, ¿verdad?, como el resto de los integrantes de la comunidad. Y lo otro es que hay una falta de respeto en el trato, y todos dicen que las decisiones han sido injustas
¿verdad? Encontramos testimonios en el proceso de investigación, por ejemplo, donde son las familias indígenas las que acuden al WICTA y exhiben o acusan la orientación sexual o la identidad de género, el gay, la lesbiana o trans, su hijo, su sobrino, su pariente, y se han dado casos de medidas correctivas de parte de los WICTA, intentos de ahogamiento en el río, por ejemplo, como una forma de que se retracte, ¿verdad?, de su orientación sexual o de su identidad de género. Y también se mencionaron algunos casos de abuso sexual de parte del WICTA cuando se trata de personas adolescentes y jóvenes, ¿verdad? LGBTQ. Entonces, esos son los principales hallazgos que tenemos hasta el momento en cuanto a la seguridad personal y la violencia que viven las personas LGBTIQ en Nicaragua, en este contexto tan adverso como es una crisis sociopolítica, una crisis económica, la crisis de salud, y que vemos va a ir en aumento también con el efecto, digamos, en la economía que viene posterior a esta pandemia, ¿verdad? Vemos que también hay otros elementos de violencia que los que tienen que profundizar, como es el cyberbullying, ¿verdad? La violencia en lo económico, se ha duplicado la cantidad de personas LGBTIQ en el desempleo, según esta encuesta, en el último año. Entonces, todas estas son, digamos, el conjunto de expresiones más visibles que hemos encontrado como resultado de esta investigación en el caso de Nicaragua, producto de su mismo contexto de crisis sociopolítica, crisis económica y crisis de salud que se está dando, que estamos viviendo por el momento. Gracias, Xiomara. Esa sería mi intervención. Yo no sé si hay, si tienen preguntas, si tienen algún comentario, algún interrogante. Gracias, Ignacio, por tu intervención. Definitivamente nos han llegado algunas preguntas que yo las podría resumir de la siguiente manera. Hay una persona que nos dice, más bien es una reflexión sobre los lugares donde vos has explicado que se dan estos casos de violencia. Y entonces a él le llama la atención porque lo que plantea es si los tipos de discriminación y violencia se dan en todas partes, se dan en las instituciones del Estado, se dan en tu casa, se dan en la calle, se dan en todas partes. Si tendrá que ver algo la cultura, porque en el caso de las personas LGBTIQ, todo ese tipo de discriminación parece ser socialmente aceptada, por una parte. Y lo otro que preguntan es sobre si hay protocolos de atención en las instituciones del Estado en Nicaragua para atender personas LGBTIQ. Sí, pues bien, efectivamente no profundicé por asunto de tiempo sobre cómo se vive de acuerdo a cada identidad, a cada orientación o debido a la expresión de género. Pero en términos generales puedo decir que efectivamente mientras más visible es la orientación sexual o la identidad de género, más tiende a elevarse la vulnerabilidad ante la violencia y la discriminación. Por eso no es raro que coincidimos con aquellas expresiones que mencionan que las personas transgénero son las que más visibilizan, ¿verdad? Su identidad de género y aquellas que expresan más su orientación sexual también, entonces son las que sufren más frecuentemente este tipo de violencia. Si hablar sobre los tipos de violencia, hay cerca de 11 tipos de violencia, por eso decía que pueden buscar en Google y van a encontrar más de 83 millones de referencias sobre el tema. Sin embargo, estas son las que la gente expresó que son las que más frecuentemente viven, ¿verdad? En sus comunidades. Efectivamente, por eso les mencionaba el dato inicialmente,
de que producto de la religión, ¿verdad? Ya tan temprano como en 1526 en Nicaragua se perseguía a las personas sodomitas, le llamaban en aquel entonces, y se tienen registros, escritos, informes del gobierno de entonces de León Viejo en el occidente del país, cómo se quemó en vivo a esa persona, a Andrés Caballero, por precisamente practicar la sodomía. Entonces, obviamente, todas esas prácticas en términos históricos fueron sentando ciertas actitudes en la sociedad nicaragüense hacia las personas LGBTIQ que conocemos ahora y que entonces no hablaban de homosexuales, sino de sodomitas, ¿verdad? También decir que existen en las instituciones protocolos de atención, pero digamos, se intentó tener un protocolo, construir para las personas privadas de libertad. Hay una resolución ministerial contra la discriminación en los servicios públicos de salud, tanto a las personas VIH como a las trabajadoras sexuales y las personas LGBTIQ, pero en su primera versión de esta resolución, que fue aprobada en el año 2009, 4 años después, la misma Procuradora Especial de Diversidad Sexual hizo una fiscalización y se encuentra que apenas el 33% del personal de salud conocía de esta resolución. Entonces, es decir, se hace el instrumento, ¿verdad? Pero no hay una inversión en el presupuesto nacional, claro, específicamente en salud, para capacitar, multiplicar, divulgar eso y asegurar que todo el personal de salud, al menos del sector público, conozca y respete esta resolución ministerial. Entonces, por ahí está el asunto. Por eso es que yo pues lo valoro como que es una acción que no está enmarcada en una política pública como tal, ¿verdad? La política pública tiene que tener un plan de acción concreto, actividades, presupuesto destinado para poder ejecutar esas actividades. No solamente se puede quedar en pronunciamientos, resoluciones, etcétera, ¿verdad? Porque entonces no se trata de una verdadera política pública y lo que hace más bien es seguir permitiendo, fomentando la naturalización de esa discriminación, ¿verdad? Que se expresa en todos este tipos de violencias que se viven cotidianamente. Y hasta ahí, digamos, es donde tenemos un despacho para, digamos, en la Procuraduría de Derechos Humanos para atender el tema de violación de derechos en el sector público hacia las personas LGBTIQ, pero desde digamos, desde el marco jurídico de la misma Procuraduría, no tiene un sustento, ¿verdad? Lo suficientemente claro, un asidero legal completo, porque no se menciona específicamente este despacho. Entonces depende de la buena voluntad del procurador o procuradora. Si el día de mañana se enoja la procuradora actual con la encargada de ese despacho puede dejar de existir. Y nació con financiamiento no del presupuesto público, sino del presupuesto de un proyecto, ¿verdad? De cooperación externa. Una vez que termina, que concluye 3 años después ese proyecto, esa oficina, ese despacho se compacta en términos de personal. Entonces, ¿qué capacidad real se tiene? Entonces, todos esos pasos que se pueden vender o reconocer como un logro en otros países, pero en la práctica, en el contexto nacional real, lo que hacen es demostrar la ausencia de una política pública real que de cara a combatir de manera efectiva la discriminación, ¿verdad? Y la violencia hacia las personas LGBTIQ. Ignacio, están preguntándonos también cómo se ha visto agravada las violaciones a los derechos humanos de la población LGBTIQ en Nicaragua con esta situación del coronavirus. ¿Cómo se ha visto agravada la situación de
discriminación y violencia. Y también nos están preguntando políticamente qué tipo de sensibilidad hay en las instituciones o en los órganos del Estado en relación al respeto a las personas LGBTIQ. Sí, bueno, el impacto obviamente en primera instancia es en lo económico. Una parte de este estudio es el tema sobre bienestar económico. Ahí se demuestra cómo la gran mayoría de las personas LGBTIQ, independientemente de su nivel de, digamos, profesionalización, conformamos la gran mayoría en el sector informal, ¿verdad? De la economía. Participamos en ese sector, en el sector informal. Apenas creo que, si mal no recuerdo, el 22% de las personas encuestadas dicen que tiene un empleo formal. Entonces, el 80% estaba en el desempleo o en el sector informal. Entonces, es bastante alto. Y vemos cómo también la gran mayoría de gente, incluso que son profesionales con carreras universitarias, la mayoría no la ejerce, ¿verdad? Sino que busca otro tipo de ocupación para poder generar ingresos. Vimos también cómo la gran mayoría, los ingresos que reciben mensualmente en promedio, no cubren ni siquiera el 80% de lo que cuesta la canasta básica en Nicaragua. Entonces, la primera gran afectación es en lo económico y, por supuesto, por ejemplo, hay muchas personas LGBTIQ que se han quedado en el desempleo, de ese 20 y pico % que era el formal. Eso engrosa la parte informal, pero igual también allí no hay políticas públicas para apoyar en esta etapa de crisis al sector informal de ninguna manera, ¿verdad? La gente necesita sobrevivir diariamente y se mira en la obligación de estar expuesta. Eso eleva, digamos, en cierta manera representa una violencia económica de parte del Estado hacia las personas LGBTIQ al no tener diseñadas propuestas en el marco de esta crisis, ¿verdad? La otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Si me repetís, por favor. La otra parte era las instituciones del Estado, ¿qué tan sensibles están en relación a la comunidad LGBTIQ? Sí, bien, en el marco también de la crisis, hay que mencionar, bueno, que en el informe de afectaciones que se elaboró en el 2018, queda en evidente que en una gran parte, a todo nivel, en el liderazgo municipal, nacional y sectorial que participó en las protestas, hay presencia de las personas LGBTIQ y que han sufrido persecución, acoso, ¿verdad? Dentro de la cantidad de gente que fue asesinada, que se reportaron al menos 8 personas LGBTIQ, ¿verdad? Dentro de los presos políticos al menos se identificaron 16 personas. Las personas transgénero no fue reconocida su identidad de género, es decir, las detuvieron y las llevaron a centros de detención para hombres, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso, es decir, no se les reconoció ni se les respetó su identidad, donde se suponía que ya se venía trabajando en mejorar ese tipo de atención en el sistema penitenciario. Entonces vimos en la práctica que aunque esté el instrumento, pues que no se aplica por un asunto político, ¿verdad? Siendo esto un asunto de derecho. La procuradora especial, el despacho, ausente estuvo completamente hasta el momento sobre estas situaciones. Y vemos cómo todavía hoy en día hay una presa política transgénero de la isla de Ometepe, Celia Cruz, ¿verdad? Y las acusaciones no son,
digamos, o son encubiertas sus detenciones con acusaciones de delitos comunes como posesión de drogas, narcotráfico, asociación para delinquir y otro tipo de delitos más comunes, pues, pero en realidad es por ejercer su derecho a la libertad de expresión de su posición política, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también hay muchos reportes de personas LGBTIQ que son de la oposición y que reportan acoso a sus familiares, inclusive en sus hogares, y esa sigue siendo una cuestión casi diaria, permanente, ¿verdad? En algunos casos también. Entonces, esto refuerza una de las conclusiones del estudio, y es que a corto, a mediano y largo plazo vemos cómo va a ir en aumento las situaciones de agresiones, de discriminación que viven las personas LGBTIQ en Nicaragua. No sé si con eso pude dar respuesta, si hay algo más. Agradecerte por tu intervención. Dentro de los comentarios que nos han venido es que te felicitan a RDS por la investigación, porque está muy ordenada, que refleja muy bien lo que está sucediendo en Nicaragua. Y bueno, queremos agradecer a Ignacio primero por habernos compartido, y también a todos los que se han conectado y las que se han conectado, y decirles que este es el primero de varios webinars que vamos a estar realizando. En las próximas semanas vamos a estar realizando otros en el marco del Mes del Orgullo, y que, bueno, vamos a estar siempre compartiéndolo a través de la página del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Centroamérica Diversa, por el esfuerzo, y es importante que en este contexto de grandes desafíos podamos juntarnos y compartir más sobre nuestras vivencias. Muchas gracias.